¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estoy yo, su camarada Pedro Cantú, en un video más. Se siente bien raro decirlo. Este, pero el propósito de este video es hablar sobre qué es un atleta híbrido. Esto es todo en base a mi opinión, lo que yo he visto y he conocido. Y es que he estado viendo muchos videos que dicen una cosa o que siempre dicen lo mismo, o que dicen esta cosa y todo es diferente, pero a la vez es lo mismo. Entonces, y casi todos los he visto en inglés, entonces no he visto tanta información en español, así que puede ser algo interesante, ¿verdad? Para la gente que quiere conocer todo este tema. Así que mientras estoy calentando, les platico qué onda. Hoy voy a ir a conocer un lago que está en una ciudad aquí al lado, está como 8 kilómetros, entonces hoy es sábado, se supone que corro 10, voy a correr 8 y 8 de regreso. Entonces 16, 15 kilómetros aproximadamente vamos a hacer hoy. No hay pedo, al cabo que va a haber un break ahí entre los 8. Pero quiero conocer ese lago más que nada para ¿cómo se llama? Quiero conocer ese lago más que nada para saber a dónde puedo ir a nadar en verano. Me gustaría aprender a nadar, ya no profesionalmente, así tal cual de que voy a ser un pro, pero sí con sus bases, sus formas y todo. Igual ahí voy a estar viendo videos de cómo se hace y todo, ¿va? Pero primero quiero ir a conocerlo, dónde está y a cuánto me queda. Planeo también ganchar una bici, entonces podría ir en bici también, practicar el ciclismo y irnos preparando poco a poco. Pero bueno, los dejo, vamos a empezar a correr y ya que ande por allá les digo qué show. Sobres, acompáñenme. Qué rollo, raza, ya llegamos. Miren nomás. Aquí vamos a tener algunos videos cuando nade. Voy a agarrar la bici para venir para acá. Me queda a 8 kilómetros de mi casa. 8 kilómetros y medio más o menos. En corto, nos lo aventamos. Sin pedos. Pero pues vamos a platicar de lo que nos interesa. De lo que es este video. Ok, vamos a hablar sobre atletas. ¿Qué es ser un atleta? Para mí, en mi opinión. Quiero dejar en claro. Son las personas que se dedican a una disciplina o un deporte y se enfocan al 100% en ello. Ya sea fútbol americano, entrenan 100% para fútbol americano. Ya sea para béisbol, se entrenan 100% para béisbol. Ya sea para competir en el nivel más alto o en una liga competitiva en la que ellos quieren destacar o ser los mejores. Ya sea de irte a la MLB, NBA, NFL o cualquier liga, ya sea mexicana, americana, donde sea, o ligas locales. No hay problema, no tienes que estar en una liga de que salga en la tele, ESPN y todo eso. Entonces, por eso no hay pedo. Para mí eso es ser un atleta. Ahora, ¿qué es ser híbrido dentro del atletismo? Para mí el ser híbrido es que te dediques a más de un deporte. Tal vez no al 100% enfocado, tal vez sí, todo depende de ti. Ok, ¿a qué voy con esto? Puede que tus deportes no tengan nada que ver o lo tengan todo que ver. Ya sea que quieras ser corredor de maratones, pero también de 100 metros. Pues te entrenas para 100 metros y te entrenas para maratones. Ya sea que seas beisbolista y lanzamiento de jabalina, pues tienes algo que ver con los brazos, entrenas lanzamiento de béisbol, lanzamiento con su técnica, lanzamiento de jabalina con su técnica y vas mejorando. Pero también no tienen nada que ver, pueden que no tengan nada que ver. ¿Por qué digo esto? Puede que tú quieras ser fisicoculturista, pero también correr maratones. ¿Por qué no? Tus entrenamientos ya van a ser diferentes, pero en conjunto. Tiene que haber un balance. Tal vez no vas a ser el mejor en una ni en otra,
o vas a tener más enfoque en una que en otra. Pero todo depende de ti y el objetivo que tú quieras. Ya sea que quieras competir, ya sea que quieras ir para allá o para acá con ese deporte, todo depende de ti. Así que lo que haga una persona para ser atleta híbrido, tú no tienes que hacer lo mismo que él haga. Entonces, pónganse verga. Ahora me van a conocer un poco a mí. El por qué quiero ser atleta híbrido. Básicamente toda mi vida he sido uno. No es por dármelas de acá, ¿verdad? Porque tú también lo eres. Cualquier persona que se ha dedicado a diferentes deportes al mismo tiempo es un atleta híbrido a diferente nivel, obviamente. Como un beisbolista de una liga llanera, un futbolista de una liga llanera, a un beisbolista profesional, son atletas de béisbol a diferente nivel. A eso es lo que voy. Entonces, ¿por qué quiero serlo? Pues más que nada porque me ayuda mucho como persona en mi disciplina, en mi vida, en mi estado de ánimo, en todo. Me ayuda mucho en eso, me ayuda a crecer, me ayuda a ser mejor. ¿Por qué y cómo me doy cuenta de esto? Por lo que he estado pasando estos últimos meses. Yo todavía no me considero una persona con disciplina en todo esto. Yo no me considero una persona que digan, a la verga, tienen la mejor disciplina. Para mí. El de ser disciplinado es dedicarte a algo 5 años, 3 años, constante, con una meta, logrando metas a corto plazo para una meta a largo plazo, poco a poco, no yéndote tan rápido y lesionándote y haciéndolo 3 meses, un año. Para mí eso no es una disciplina. Para mí tener disciplina es tener un objetivo, trabajar en ello, ya sea hasta 3 4 años, lograrlo e ir por más, e ir por más. Y no dejarlo y ser constante y mejorar. Para mí el hacerlo 3 4 meses como voy ahorita es el principio. Y no hay final. Entonces, yo creo que sí, todos hemos ido o hemos hecho un deporte a la vez que hacemos otro. Me explico. Salimos a correr mientras estamos jugando soccer. Vamos al gimnasio mientras estoy en fútbol americano. Hago pesas mientras estoy en béisbol. Voy a atletismo mientras hago básquetbol. Eso ya te hace ser híbrido. Tal vez no es un atleta a muy alto nivel competitivo, pero sigue siendo un atleta híbrido. Entonces, ¿en qué te va a ayudar eso? En que tú vas a hacer ya más multitasking, ya vas a poder hacer más cosas diferentes, tu cuerpo va a estar más preparado. No solo lo haces por la apariencia física, sino también por lo mental. Entonces, por eso quiero hacerlo. Mundo, si todo eso de ser alimentar. Entonces, otro pedo esto a la verga. No sé si se escucha mucho ruido, pues porque estoy al lado de la cascada. Estoy reflexionando. Esta vez no nos aventamos todos los kilómetros seguidos porque ahorita les voy a presentar a un camarada que me enseñó este lugar. Pero aquí quiero decirles la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tiene ser un atleta híbrido? Como les decía, no es solo físico. Y es más mental, espiritual, físico obviamente. Pero te ayuda mucho en tu día a día, en tu disciplina, en tu motivación, en tu espíritu, en tu estado de ánimo, en tu trabajo, en tu día a día, en tu todo. Entonces, así como los beneficios que tiene el hacer un deporte, también tiene los beneficios el dedicarse a más con bases, ¿verdad? Entrenamientos más híbridos, entrenamientos más enfocados a diferentes tipos de disciplinas. Entonces, más que nada es eso. Al igual como cuando estás, no sé, corriendo, el beneficio de que tu cuerpo, tu mente te dice, ya detente, ya son 2, ya no puedo más, ya, y tú sigues.
te dice, ya estoy muy cansado, me duelen las piernas, y tú sigues. Me duelen los tobillos y las rodillas, y tú sigues. Ya no me falta el aire, y tú sigues. Eso te motiva y te ayuda como no tienen una idea en el día a día. Y eso hablando solo del running. Ahora, entrenando fútbol americano con la disciplina, el levantar pesas, el atletismo, lo que sea. No tienen idea de qué beneficios tiene. Pero bueno, esa es la otra pregunta. No tienen idea de las ganas que tengo de subirme a ese pinche tronco y cruzarme a aquel lado. Sería muy irresponsable porque se ve que ya está viejo y yo estoy un poco pesado y torpe. Estoy aguantando mi impulso de idiotez. Ahorita con el camarada que vengo, me dice que estas piedras son cuarzo. Ahí para los expertos, la verdad yo no tengo idea. Pero literal son piedras enteras. Ahí arriba hay como un montículo y hay piedras enormes. También de cuarzo. No mames, otro pinche pedo al chile. Bueno, raza, les presento a mi amigo Iván. Él es el que me enseñó estos lugares. Son dos. Este que es una cascada cerca de donde trabajamos. Y el otro es como un lago, que es el que les digo donde vamos a grabar un poco de natación y todo eso. La verdad son lugares muy hermosos. Son los tipos de lugares que yo quiero conocer, entonces agradecido Iván al Chile con esto. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a seguirle y ahí les voy grabando qué rollo. Sobres. Listo. 18 kilómetros. Nos valió verga. 4.45 por kilómetro. Nada mal. Nada mal. Buen ritmo. Uf. Ahí la llevamos. Ya voy para el cantón. Allá voy a responder la última pregunta del video. Y se acaba. Ahora sí ya bañaditos, puntos de comer, pollito, arrocito, papitas, brócoli con salsa, bañaditos, todo tranquilo. No, ustedes sigan hablando, güey. Puta madre. Nadie le está diciendo que no hablen, güey. Nadie, güey. Ahora sí. Última pregunta. Ya bañaditos, descansados, comiendo, aprovechando. ¿Qué hago para ser un atleta híbrido? Primero que nada, como les he comentado en todo el video, tengan una meta. Sepan qué es lo que quieren. Todo tiene que ver con ustedes, no con los demás. No importa cómo entrenen, no importa qué hagan,
Si ustedes tienen un objetivo, es objetivo de ustedes, no es objetivo de los demás. Entonces, número 1. Número 2. Entrenamientos. Tus entrenamientos se tienen que dividir o basar en tus metas, tu capacidad física, tus objetivos y todo. Todo tiene que ver contigo. Entonces, si tú quieres competir en natación o practicar natación y aparte también quieres correr, pues te pueden ayudar mucho los ejercicios de cardio, espalda, hombros, brazos, de respiración, cardiovasculares, más que nada también. Todo depende de qué es lo que quieras hacer. En mi ejemplo, yo que entrenaba fútbol americano y salía a correr, era un runner, pues iba al gimnasio para tener tamaño, tener fuerza. Hacía ejercicios de movimiento de pies, cintura, de cuerpos, estiramientos, más aparte también el cardio para trotar y todo. Número 3, la nutrición. Yo no tengo a alguien que me diga come esto o aquello, no tengo un nutriólogo como se puede llamar. Simplemente trato de comer bien y entrenar bien. ¿Por qué? Porque mi meta es en este año madurar físicamente, músculos, para tener un buen cardio, ser fuerte y ya. Entonces ahorita no buscamos quiero hacer una maratón hoy o en un mes. Entonces quiero madurar físicamente primero, muscularmente. Número 4, descanso. Todos sabemos que el descansar es cuando el músculo se regenera, es cuando nosotros nos recuperamos, es cuando agarramos más aliento y podemos exigirnos un poco más. Entonces, esto es muy importante. Para personas como yo, que tienen que trabajar y aparte practican deporte y todo, el tiempo está contado, pero se puede. Se puede descansar, se puede trabajar y se puede hacer ejercicio. Entonces, no hay excusa. Y esto viene a la par del punto anterior, la nutrición. Es muy importante la nutrición y el descanso. Como último punto, hablamos de la progresión. Yo, por ejemplo, llevo 4 meses en el gimnasio desde que llegué aquí, 3 meses trotando o corriendo, que ahorita estamos corriendo. Empecé con 3 kilómetros diarios, después me fui a 4 kilómetros, después me fui a 5, que es donde estamos ahorita en la etapa de ahorita, y estamos corriendo 10 los sábados. Entonces mi plan es el próximo mes empezar 6 kilómetros diarios y 12 los sábados, para ir dominando, que ese cardio se nos haga como costumbre, o se nos haga easy run. Entonces, ese es el plan. Entonces, bueno, eso sería todo por el video. Muchas gracias por acompañarme si se quedaron hasta ahorita. Cualquier cosa, ya saben, déjenla ahí abajo en los comentarios, denle like, suscríbanse. Nos vemos en otro video. Sobres.